Vamos a hablar un poquito del asma. No es una cosa difícil, hay que conocer algunos aspectos nada más, pero sí sobre todo entender el concepto de fondo, ¿no? Una preguntita que es característica y lo pongo abiertamente porque es la pregunta que simboliza el pregrado, ¿no? O sea, el asma es una de las preguntas, de los temas que más, o sea, van a venir siempre, nunca dejan de venir, es el equivalente del infarto con respecto a preguntas, por lo cual hay que aprender a diagnosticarlo y tratarlo, ¿no? Este es el casito, un niño de 4 años lleva al médico en diciembre por falta de aire episódica y tos no productiva durante 3 meses. Estos episodios ocurren con frecuencia antes de dormir y es algo característico en este tipo de presentaciones. Noche, ¿no? Antes de dormir, noche. Ocasionalmente se despierta debido a dificultad para respirar. Su madre también informa que se quedó sin aliento mientras jugaba con sus amigos en la guardería, ¿no? En varias ocasiones. Es alérgico al maní, o sea, tiene un componente alérgico, característico de los chibolos alérgicos que tengan asociación al asma. Él está en el percentil 55 de altura y peso. Los signos vitales están dentro de los límites normales. El examen muestra sibilancias, característica en toda pregunta de asma. O sea, un asma sin sibilancias no es pregunta de asma. O sea, tienen que aprender a tenerlo presente. Y dispersas en el tórax, ¿no? Una radiografía no muestra anomalías, característico también, exámenes físicos imagenológicos normales, descartando patologías obstructivas o lo que quiera presentarse, o sea, típico de la forma de presentación que tenemos en el asma propiamente dicho. ¿Ya? Entonces, eso es importante, es necesario recordar. ¿Y cuál es la siguiente diagnóstico más probable? Te ponen diferentes cosas que ya lo veremos después. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de los conceptos que tenemos que recordar. Básicamente, no se olviden ustedes que el asma se logra escuchar bien, ¿no? No les había preguntado si me escuchaban bien. Se escucha bien? Sí, sí se ve también, ¿verdad? Ya. Entonces, básicamente el concepto de asma no ha cambiado nunca en la historia. Es una patología obstructiva irreversible, ¿no? Entonces, con el hecho de ser reversible lo diferencia del EPOC. Y la pregunta es, ¿cómo se convierte en una patología obstructiva, ¿no? ¿Es aguda o es crónica? Ah, ya, doctor. Normalmente el asma es una enfermedad obstructiva crónica que puede tener reagudizaciones. Ah, es diferente, ¿no? O sea, yo tengo que entender que es un concepto de muchos años esta enfermedad, pero que puede volverse con cuadros agudos. Entonces, cuando una enfermedad te pregunten que es crónica y que puede volverse con cuadros agudos, quiere decir que hay factores desencadenantes. Eso es muy importante recordar. A ver, entonces, puntualmente, ustedes en su mente, cuando vayan a ver un paciente con asma, en su mente tienen que aparecer dos cosas, dos universos. Nosotros tenemos en mente el asma alérgica y el asma no alérgica. Así puntual, ¿sí? O sea, hay un asma que su componente nosotros conocemos como alérgico y hay un asma que su componente no alérgico. Entonces, cuando nosotros hacemos un versus mental de entre quién nos enfrentamos, siempre tenemos que recordar 4 características que diferencian el asma alérgico y no alérgico. Siempre, en las preguntas, sabiendo solo eso, te resuelves todas las preguntas de examen. Por ejemplo, el asma alérgico es más frecuente. Esto ocurre en los niños. Y tú dices al toque, pues el asma no alérgico será menos frecuente. Y si este es niños, este será más de adultos. Pues. ¿Sí? O sea, por lógica tienes que negar uno a hacer otro, ¿sí? El alérgico viene con A de atopía. Tú pones así, atopía. En cambio, el no alérgico viene con no alérgico, no atopía. ¿Te das cuenta? El alérgico le haces, como es un niño, los niños son, o sea, los niños entre comillas tienen una respuesta mucho más fácil a los tratamientos que uno le dé, ¿sí? Por lo tanto, su sistema inmunológico es más inmaduro
El tratamiento responden bien todos. En cambio, en los adultos el tratamiento es más difícil. Eso te tienes que llevar como base de lo que hacemos siempre. Todos los que hemos de una u otra manera estado cerca de esta enfermedad, hemos entendido esto. Por ejemplo, las guías se dedican al último punto, ¿no? Al tratamiento. Porque cómo hacer que el tratamiento sea más fácil, ¿no? Así de sencillo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, el asma, ¿cuál es la etiología del asma? ¿Cuál es su etiología? Si uno analiza, no hay pues, no tiene, no sabemos. Solamente existen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes del asma? Ustedes tienen que recordarlo así, ¿no? Básicamente, doctor, cuando a mí me preguntan factores de riesgo, en mi cabeza tiene que aparecer cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una forma para fácil recordar, por ejemplo, yo me acuerdo así, ¿no? FAT. Familiares, mamá asmática, hijo asmático. Tu regalito. Tu regalo. Así es, muy bien, Israel. Familiares es el más potente. Eso nunca se olviden, ¿ya? O sea, mamá, hijo, papá, hijo. Eso es tu regalo, ¿ya? Las alergias están cerca. O sea, chibolos alérgicos, más cerca al asma, con A de asma, las alergias, ¿no? Y luego los desencadenantes. Ahora, los desencadenantes van a depender mucho dentro de la fisiología, si van a determinar si es un asma alérgica o si es un asma no alérgica. ¿Ya? Y esto, ¿cómo así? Por ejemplo, la fisiopatología, hay una fisiopatología que nosotros le decimos fisiopatología general, porque todas las enfermedades desencadenan en un mismo proceso, ¿no? Pero hay algunos caminos donde son muy específicos de algunas enfermedades donde la farmacología investiga más algunas rutas, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, dices, oye, estos carros, la ruta de este carro tiene que ir, ponte, del Hospital Rebagliati al Hospital Almenara. Esa es su ruta general. A todo el mundo sabe que el carro va a ir de igual del Rebagliati y del Almenara. Pero su ruta específica, no, pues este va por, no sé, por la vía expresa. Y el otro va por Arequipa. O sea, tienen una ruta distinta, pero al final van a lo mismo. A eso quiero que entiendas. En el asma ocurre lo mismo. Hay una ruta general y hay una ruta específica. ¿Sí? Por ejemplo, y esto se va a ir asociando, ¿eh? Voy a asociar desencadenantes con fisiopato, para que sea fácil, mira. Cuando hay una ruta general, hay 3 procesos que uno tiene que respetar, que son las 3 cosas del asma. ¿Cuáles son las 3 hermanas del asma? Los 3 grandes procesos. Primero, hay un cuadro de hiperreactividad bronquial. Hiperreactividad bronquial. Hay una predisposición a que los bronquios se cierren más rápido con cualquier cosa. Hay una predisposición, ¿ya? Entonces es importante. Luego hay un componente inflamatorio, ¿ya? Hay un componente inflamatorio. Entonces, tú dices, ¿no? La inflamación va a ser cardinal. Va a ser cardinal. Y asimismo, esta inflamación va a motivar, va a conllevar a que se desencadenen todos los procesos determinandos de la inflamación. O sea, la inflamación como que va a mandar y va a hacer de que todo comience por ahí. ¿Sí? Entonces, acuérdense, ¿eh? Hiperreactividad bronquial y va a haber inflamación. Ahora, asimismo, va a haber un aspecto, si ustedes dan cuenta, entre los dos ya se hacen casi todo el 100% de la tríada clásica, ¿no? Pero va a haber aparte ese producto de esa inflamación, va a haber un cierre del bronquio mediante un edema asociado. O sea, el edema termina siendo prácticamente una condicionante de esta inflamación. Pero este edema es el que hace los síntomas. ¿Me dejó entender? Es el que termina haciendo las sibilancias, porque es un edema a nivel de su mucosa.
Entonces, es importante recordar que ustedes puedan ver esto, ¿no? Ahora, ¿qué motivó un punto? ¿Qué motivó otro? Eso es lo que vamos a conversar. Si en líneas generales, ustedes tienen que entender de que los pacientes asmáticos van a tener una respuesta general, que la base es la hiperreactividad bronquial y la inflamación. Esa es la base de todo. ¿Por qué? Porque la hiperreactividad bronquial va a hacer de que se cierre de golpe el bronquio. ¿Sí? Esto es. Entonces si le damos un fármaco, le quitamos la hiperreactividad bronquial. Y la inflamación es que condiciona que todo el tiempo esté cerrándose las cosas. Si le damos un corticoide, podemos evitar esa inflamación. Entonces, más o menos, va a comenzar ahí el gran problema del asma. ¿Ya? Y el tema del edema, bueno, el edema va a condicionar que permanentemente hay un engrosamiento de la pared, ¿sí? De la vía aérea, hay un engrosamiento permanente. Entonces, que también es algo que molesta y por eso que los pacientes del asma tienen que ser tratados. ¿Por qué? Porque ese engrosamiento de la vía aérea, condicionante de edema, permanente, altera la calidad de vida de las personas. Ahora, cuando yo quiero aterrizar en los aspectos generales, estos son los generales, yo quiero irme a los específicos, o sea, yo quiero entender los conceptos, yo tengo que aprender a diferenciar las células, tanto en generales como en específicos. Cuando uno se mete en caminos específicos, ya tiene que hablar de células, y eso es lo que también vamos a comentar, ¿ya? Perfecto. Entonces, doctor, yo tengo mis factores alérgicos y tengo mis factores no alérgicos, desencadenantes. Desencadenantes para los pacientes alérgicos tenemos la A de atopía. Es la base del problema. El desencadenante básico es la atopía. ¿Qué es la atopía? Es el anormal aumento de eosinófilos que vas a encontrar en estos pacientes. Es anormal. ¿Sí? Inmunoglobulina E, anormal. O sea, hay un componente de la E en la atopía. ¿Ya? Aparte, hay un componente ambiental también. Muy importante. ¿Eh? Muy importante. El ambiente. Y acá quiero, por favor, resaltar esto. Miren. Alérgico, o sea, atopía y ambiente, ¿ya? Y de ambiente, por ejemplo, acuérdate de la A de abeja, para que te acuerdes del polen, ¿sí? Para que te acuerdes del polen. La A de ácaros, por ejemplo, el dermatofagoide, que se pregunta el residentado médico, ¿no? Los ácaros que determinando un proceso de broncoconstricción. La A de animales, por ejemplo, la caspa de los perros o de los gatos, terminan secretando esta reacción en los alérgicos. Aléjalos. Entonces, estos son fundamentales. Todos los demás son floro, barato. Y barato, requerente barato. En cambio, los no alérgicos, en pacientes que son asmáticos no alérgicos, van a ser sobre todo los virus, y eso es bien importante porque en los niños determina mucho. Ahora con el coronavirus había un desencadenamiento de aumento de crisis asmáticas en pacientes con este tipo, ¿no? Por ejemplo, acá también está el famoso cambio de temperatura, ¿no? El aire frío. Ay, doctor, cambio de temperatura, se me ha cerrado el pecho. Otra cosa, el ejercicio físico también está acá. Acá, por ejemplo, pueden hacer ejercicio físico, por ejemplo, consideran a la risa, al ejercicio. No sé si a ustedes les ha pasado que han visto un pata que se ríe bastante y comienza a sibilar, como que sibilar, ¿no? Hacer unas sibilancias. Entonces puede presentar eso. Asociaciones a fármacos, tenemos a la aspirina. Asociaciones a fármacos, tenemos a la aspirina. ¿Ya? Y luego también, ustedes cuando normalmente algún irritante, de repente comen algún ají, también se puede asociar, ¿no? Irritantes. ¿Ya? También se podría asociar. Entonces, estos son desencadenantes que van a modular esas respuestas. Ahora, cuando uno ya conoce esto y entra a la fisiopatología, es importante recordar que en la fisiopatología general, ¿no? La ruta general, la ruta madre, aquí el hombre
aquí el hombre, los problemas van a ocurrir sobre todo a nivel del bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal. Recuerda que el bronquiolo terminal es un bronquiolo de conducción. Es un bronquiolo que tiene músculo liso, porque bronquiolos tiene músculo liso, pero no tiene cartílago. Por lo tanto, es más fácil que se cierre. ¿Sí? Si te preguntaran dónde están las clínicas cardinales más estudiadas del asma, es en el bronquiolo terminal. Y aparte de eso, van a haber unas células que son las que van a gobernar, que son las T helper 2. ¿Ya? Entonces, es importante recordar, asma, ¿cuántas sílabas tiene? 2. ¿Sí? Y acá vamos a tener al T helper 2. Es importante recordar, chicos, que el T helper 2 en la fisiopatología general va a terminar estimulando ¿qué cosas? A los eosinófilos y también va a estimular a los linfocitos B. Y los linfocitos B van a comenzar secretando un aumento de inmunoglobulina E. O sea, va a haber una normalidad en la E. Y todo comienza con 2, helper 2. Recuerde, 2 y 2 es eosinófilos, inmunoglobulina E. ¿Ya? Sobre esto va a estar la investigación de todos los fármacos en líneas generales. ¿Ya? En el tratamiento específico, en cambio, o sea, aparte de la línea general, que uno ya más o menos tiene una idea, en el tratamiento específico van a comenzar diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, aquí viene acá viene la triada, ¿no? Entonces, miren, es determinante. Por ejemplo, ¿no? Miren aquí, en esta fisiopatología. La hiperactividad bronquial, tú no sabes por qué, pues esa gente va a desarrollar hiperactividad bronquial, ¿ya? Pero esto es importante, porque estas personas, la hiperactividad bronquial, ¿en qué termina? Mira, acá lo he puesto un poquito abajo, para que entiendas la hiperactividad bronquial. Por ejemplo, ¿no? 1. Hay contracción aumentada del músculo liso. Aumentada. En hiperactividad bronquial vas a ver eso. ¿Sí? Entonces, segundo, vas a encontrar engrosamiento de la vía aérea. Y tercero, los nervios sensoriales están sensibilizados. Entonces, estas cosas en la hiperactividad bronquial son importantes. Por eso que tú tienes que darle un fármaco que bloquee la hiperactividad bronquial y se acabó la vaina. O sea, si tú controlas la hiperactividad bronquial, ya sacas el estado agudo. ¿Ya? Sacas el estado agudo. El que controla, si tú controlas la hiperactividad bronquial, ya estás ayudando muchísimo a controlar estados agudos. Es la base de todo. Muy aparte, acá lo voy a poner, controla los estados agudos. ¿Ya? Muy aparte está la inflamación, ¿no? Y estos dos permiten el edema. ¿Y el edema en qué termina? En obstrucción. Y la obstrucción es el otro cardinal más importante que se va a dar acá. Ahora, yo les voy a decir, por ejemplo, en hiperactividad bronquial, los contextos que terminan en hiperactividad bronquial están abajo. Todas las hipótesis están acá. Si alguien te dice, oye, ¿cuál es la tríada del asma? La hiperactividad bronquial, la inflamación y la obstrucción. Porque te acuerdas hoy, ¿sí? Hiperactividad bronquial, inflamación, obstrucción. Así es. Esa es la tríada fisiopatológica del asma. Hiperactividad bronquial, inflamación y obstrucción. Si tú quieres recordarla, puedes poner la O antes de acá para que te imagines como que hoy, ¿no? Ya, entonces, esa es la tríada del asma. Si alguien te dice, ¿no? Y la hiperactividad bronquial, ¿por qué se da? Bueno, hay hipótesis que aparentemente estos pacientes tienen una contracción aumentada del músculo liso, más potente. Eso sí se da. Hay un engrosamiento de la vía aérea, por eso que el asma tiene que ser tratado, porque si no se engruesa la vía aérea. Segundo, vamos a encontrar a nervios sensoriales que están sensibilizados anormalmente, que va por ahí. O sea, así es, estos son los mecanismos de la hiperactividad bronquial. ¿Sí? Entonces, esto te lo pongo para que lo tengas bien claro, hiperactividad bronquial. Perfecto. Ahora, te voy a hablar de la inflamación, fisiopatología de la inflamación. La inflamación
ya te dije yo que es la base del asma. O sea, la inflamación es la base del asma. La línea general de la inflamación, ¿cuál es? Un T-helper-2, la línea general, que termina activando eosinófilos y secretando inmunoglobulina E a través de linfocitos B. Eso se llama línea general, como se dice la ruta, ¿no? Del Reba al Almenara, una ruta. Llegas, el carro va de Reba al Almenara, listo, pero no te dice por dónde va. Ya, cuando te habla de rutas específicas en el asma, existen dos grandes rutas específicas. Y acá se divide en asma alérgico y asma no alérgico. ¿Ya? Porque así cuando tú leas, pues te vas a bloquear un poco y dices, oye, no entiendo, porque hay dos tipos de... Ahí se llaman rutas específicas. El asma alérgico, ¿cuál es la ruta que, digamos, se ha visto que tienen estos chicos, ¿no? Que aparentemente hay un aumento de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. Los alérgicos están súper mediados por inmunoglobulina E. ¿Sí? Entonces, anormalmente hay esto. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, es una hipersensibilidad de tipo 1. Hipersensibilidad de tipo 1. ¿En qué terminan las rutas anormales de inmunoglobulina E? En una secreción anormal. Todo termina en que los mastocitos, todo termina acá. Todo el floro, o sea, imagínate, pues tú te lees todas las páginas de la fisiopatología del asma alérgico, todo el florazo, al final, y la pregunta que te van a hacer a ti es esta. Todo termina en mastocito, y el mastocito anormalmente libera histamina. ¿Ok? Anormalmente libera histamina. ¿Por qué? Porque comienza a reconocer todo de manera normal. ¿Ya? Mediado por inmunoglobulina E. Entonces, va la inmunoglobulina E, se deposita acá en el mastocito, reconoce el mastocito a través como si fuera el receptor de inmunoglobulina E y comienza a botar histamina, dando paso a la inflamación mantenida de manera normal. Entonces, la primera línea es la inmunoglobulina E. ¿Ya? Esos son los bases del asma alérgico, ¿no? Todo el floro es a base del asma alérgico. Ahora, el asma no alérgico, ¿qué ocurre? Esta es la que más estudios tiene ahorita, porque queremos justamente, como responden mal a los tratamientos, hay que dominarlo un poquito más. Entonces, comenzaron a estudiarse primero con los irritantes. Cualquier irritante externo que venga, que por ejemplo como esta, ¿no? Virus, ¿sí? Aspirina, bueno, en general, ¿no? Todas esas cosas terminan influyendo, ¿no? Al comienzo todo lo metían en una sola bolsa, irritantes, todo lo metían en una sola bolsa, ¿ya? Pero luego se dieron cuenta que tienen que dividir en dos, hay dos momentos, los irritantes generales y luego tenemos los asmas inducidos, por ejemplo, como por aspirina. Interesante porque tiene otra vía dentro de los no alérgicos, que son vías más potentes. En las vías de los irritantes, ¿saben cuál es la célula madre acá? Los neutrófilos. Todo termina en neutrófilos. ¿Ya? Y los neutrófilos, mira, todo lo que venga termina aumentando los neutrófilos y los neutrófilos terminan haciendo un proceso de inflamación o un edema de la submucosa. Edema de la submucosa y edema de la submucosa termina siendo obstrucción. Y cuando tú, por ejemplo, tienes una mediación por aspirina, la aspirina, ¿quién inhibe? A la COX-1, ¿no? Inhibe COX-1. Si inhibe la COX-1, ¿qué pasa? Baja la prostaglandina. Esto lo han preguntado en el examen. ¿Eh? La prostaglandina de 2 disminuye. ¿Ok? Y si esto disminuye, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un aumento de leucotrienos. Aumento de leucotrienos. Y el aumento de leucotrieno, ¿qué hace? Termina en edema submucoso. O sea, al final todo, la vía no alérgica y en general te va a terminar en edema submucoso. Y esto condiciona la obstrucción. ¿Qué condiciona? La obstrucción. Entonces, eso no se olvide. ¿Ya? Eso no se olvide. Entonces, ¿qué cosas tenemos que llevarnos y qué cosas son importantes y qué cosas han hecho que la gente investigue esto? Entonces dijeron todos, ¿no? Oye, si estamos viendo que el problema acá es la inflamación, o sea, es lo más importante dentro de la tríada, ¿sí? Claro, por eso que los AINES es un problema con los asmáticos, ¿no?
porque puede desencadenar patologías obstructivas en pacientes asmáticos. Sí, es verdad. Entonces, miren, las investigaciones farmacológicas, cuando veamos fármacos, va a estar metido aquí, pues. Van a haber fármacos. O sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base del tratamiento del asma? Los corticoides. ¿Por qué los corticoides? Porque en la fisiopatología general están involucrados los linfocitos T helper 2. Por lo tanto, el corticoide bloquea el T helper 2 y termina disminuyendo tanto los eosinófilos y la producción de inmunoglobulina E de manera general. Entonces, el corticoide es básico. Después, vas a ver que hay algunos pacientes que son muy alérgicos y que hacen mucha degranulación de mastocitos, ¿no? Los alérgicos, los niñitos, hacen demasiada degranulación. Entonces la gente está investigando cómo evitar esa degranulación de mastocitos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el cromoglicato, por ejemplo, trabaja sobre los mastocitos, ¿no? Entonces, interesante. Otro, en el asma no alérgico vemos que hay irritantes que van a afectar la vía a nivel de neutrófilos, edema submucoso y obstrucción. Ya, pero no podemos trabajar sobre esa vía, es bien complicado. En cambio, en la vía no alérgica, vemos que la aspirina, por ejemplo, inhibe la COX-1, disminuye la prostaglandina E y aumenta los leucotrienos. Entonces, se crearon fármacos antileucotrienos también. Entonces, los fármacos antileucotrienos, si yo los utilizaría, ¿para qué serían? Para disminuir la dosis de los corticoides, porque ayudarían en las vías fisiopatológicas de la inflamación. ¿Te das cuenta? Qué bonito, ¿no? O sea, quiere decir que ustedes no tienen por qué comerse todo el tratado de fisiopatología del asma, solamente recordar estos conceptos que les estoy diciendo, que son los conceptos madre, y sobre estos conceptos madre comienzan todos los fármacos que se han investigado en el tema respecto al asma. Y ojo, estoy hablando que la base son los corticoides. Doctor, y si yo le quiero sacar el problema agudo, tú le quieres sacar el problema agudo, o sea, le quieres mejorar la obstrucción, dale un beta 2. Los beta 2 te van a quitar de manera mecánica, pues, la obstrucción, pero no te tratan la enfermedad, porque el tratamiento de la enfermedad es con antiinflamatorios, ¿correcto? Muy bien. La obstrucción es el tercer mecanismo fisiopatológico y la obstrucción se da por dos cosas, ¿no? Porque aumenta la vía parasimpática, ¿no? Aumenta la vía parasimpática, hay un aumento de la vía parasimpática y aparte aumentan las células de músculo liso. O sea, miren, hay una obstrucción y una hiperactividad bronquial, ¿ok? Que está en ellos, y aparte de eso, la condición de enfermedad crónica va a llevar a que haya un aumento de la vía parasimpática y también un aumento de las células de músculo liso. Y lógicamente el aumento de la vía parasimpática va a llevar a que haya una broncoconstricción permanente, un aumento de la secreción de moco y lógicamente edema asociado, ¿no? O sea, es un círculo vicioso. Entonces, estos pacientes mantienen un cuadro obstructivo por eso. Se ha descubierto que tienen un aumento de la vía parasimpática y un aumento de las células musculares. Entonces, está asociado, ¿no? Si se dan cuenta, si ustedes así fríamente ven, el tratamiento del asma son dos cosas, ¿no? Hiperactividad bronquial e inflamación. ¿Por qué? Porque la obstrucción es complicación ¿de quién? Del edema, ¿sí? Y este cuadro inflamatorio edematoso que termina en obstrucción, luego se han buscado análisis todo y vemos que al final las pacientes, si tú bloquearas la vía parasimpática, por ejemplo, ayudarías bastante, ¿no? A controlarlo un poco más, y también el aumento de células de músculo liso, ¿no? Pero al final todo es bloquear, o sea, tratar la obstrucción o tratar la inflamación. O sea, los eventos fisiopatológicos nacen aquí, ¿sí? Entonces, esos son detallitos que una persona, cuando ustedes estudian asma, ustedes tienen que tener en mente, ¿no? Ya, la tríada del asma, ¿qué me preguntarían a mí? ¿Cuál es la tríada del asma? Hiperactividad bronquial, obstrucción, inflamación. Perfecto. ¿Cuál es la base del tratamiento del asma? Controlando la inflamación. Perfecto. ¿Cuál es la fisiopatología independiente? No, doctor, hay dos tipos de líneas. Una cosa es la fisiopatología general que rige sobre el asma, que es una alteración de los T helper 2, que a nivel de los bronquiolos terminales se da la mayor parte de la clínica, en el cual al final las conclusiones son de que va una alteración a nivel de eosinófilos y inmunoglobulina E. Pero luego hay una fisiopatología específica que nos permite entender que el asma tiene un componente alérgico y no alérgico. El componente alérgico
depende mucho de la inmunoglobulina E, y por lo tanto va a trabajar la vía de hipersensibilidad tipo 1, están involucrados los mastocitos en la liberación de histamina, y el asma no alérgico, que se sigue estudiando, siguen saliendo nuevas líneas fisiopatológicas, pero al menos hoy día están bien estudiadas dos líneas, la de irritante y la de aspirina. La de irritante trabaja diciendo que hay un aumento anormal de neutrófilos que terminan ayudando a que hay un edema submucoso y luego patología obstructiva. Y lo de la aspirina es que hay una disminución de la prostaglandina E2 por inhibición del COX, aumento de leucotrienos y termina habiendo edema submucoso y obstrucción. O sea, si ustedes explican así, quiere decir que ustedes conocen la vía fisiopatológica del asma, ¿no? Y las investigaciones están en esta línea fisiopatológica. Entonces, cuando tú des tratamientos, vas a ver que cuando yo te hablo, por ejemplo, antileucotrienos, tú ya sabes, te imaginas que sí, pues hay una línea que trabaja sobre esa vía, ¿no? Yo te digo, oye, sí, mira, esto ayuda a bloquear la granulación de mastocitos. Ah, ya, sí, porque es una vía dentro del asma, ¿no? O esto bloquea a nivel de linfocitos porque es manejo corticoide. Ah, ya, te está hablando de la inflamación que es la base del asma, ¿no? O esto es un beta 2 agonista de acción corta porque te ayuda a desbloquear la obstrucción. Claro, porque hay un componente obstructivo permanente, ¿no? Que cuando uno analiza los componentes obstructivos, se da cuenta que hay un aumento de la actividad parasimpática en los pacientes asmáticos y hay un aumento de células de músculo liso. Entonces, comienzan a salir un montón de conceptos, pero si tienen ustedes las cosas claras, ¿no? Y no se olviden que las hipótesis de hiperrespuesta bronquial o hiperactividad bronquial se basan en esas tres grandes que estamos viendo, ¿no? Normalmente va a haber eso. Hay gente que ha estudiado años que dice que ahí sí hay aumento, los músculos lisos de bronquiolos terminales se contraen mucho más fuertes. Hay gente que te dice, no, los asmáticos tienen una hiperactividad bronquial porque tienen un engrosamiento normal de la vía aérea. O te pueden decir, ¿por qué no? Porque los nervios están más sensibilizados. O sea, siempre van a haber tres grandes equipos que van a dividirse un poco la fisiopatología. Entonces, el diagnóstico es muy sencillo. El diagnóstico se basa en la espirometría. Entonces yo tengo un paciente asmático que puede ser que venga obstruido, ¿no? Con clínica. Es fácil, pues. Le hago un test de broncodilatación, ¿no? Y luego el test de la broncodilatación, yo veo que, por ejemplo, su BF1 aumenta más del 12%. Ya está diagnosticado. Eso se llama test de primera línea. ¿Sí? Entonces ya con esto digo, sí tiene, ¿no? Reversibilidad. Y existen test de segunda línea, que el paciente puede que no venga obstruido, ¿eh? Está normal, no obstructivo, y yo le hago un test de broncoconstricción, lo contrario, test de broncoconstricción. Y en el test de broncoconstricción, por ejemplo con metacolina, yo voy a ver una disminución del BF1 más del 20%. O sea, hay dos caminos. ¿Qué hacemos en la práctica? En la práctica se hace la primera línea. Normalmente decimos al paciente, ¿sabes qué? Tengo sibilancias, ¿no? A ver, lo ocultamos y escuchamos pitido. Ya le decimos, le metemos un par de salbutamoles y le decimos, espérate 20 minutos ahí y te vuelvo a tomar la espirometría. Luego pasan los 20 minutos, le hacemos el test de espirometría y vemos que hay una mejora sustancial del BF1. Y es el diagnóstico del asma. Esto, por ejemplo, es diferente al EPOC, ¿no? Porque en el EPOC no hay reversibilidad, así que no hay forma. Los fármacos van a atacar diferentes bloques, ¿no? Es importante decírtelo ahora porque van a atacar diferentes bloques cuando estemos hablando de las clasificaciones. Ustedes van a escuchar así, hay fármacos broncodilatadores porque van a ir contra la hiperactividad bronquial, básicamente, ¿sí? Y los procesos obstructivos, ¿no? Y los fármacos antiinflamatorios van con el componente inflamatorio de la fisiopatología, que tú lo tienes bien claro, ¿sí? Entonces es facilito. Estos broncodilatadores te van a dar, son sintomáticos. Te quitan las molestias. La gente te va a amar, ¿cierto? En cambio, los antiinflamatorios bloquean el origen, ¿no? Del problema. Bloquean el origen del problema. Por lo tanto, son los pilares del tratamiento del asma. Si alguien te dice cuál es el mejor tratamiento preventivo del asma, tú vas a manejar corticoides, porque es el pilar fundamental. Pero tiene que usarse mínimo 6 meses a un año.
O sea, el tratamiento del asma no es inmediato, es control crónico. Entonces, tienes que tener eso, ¿no? Mínimo corticoides 6 meses, 1 año, ¿sí? Entonces, eso es importante. No usamos colchicina para evitar migración de neutrófilo ni nada. Solamente es con un tema de que tú tienes que saber que hay dentro de su fisiopatología hay un aumento anormal de neutrófilos que van a desencadenar estos problemas, ¿no? Pero no haces eso. Dentro de los broncodilatadores, nosotros vamos a tener a la B de beta 2 agonistas. Van a encontrar ustedes más adelante en los tratamientos, cuando yo les hable, van a encontrar esto, ¿no? Beta 2 agonistas. Los beta 2 agonistas pueden ser de acción corta o pueden ser beta 2 agonistas de acción prolongada, ¿sí? Luego también van a tener los anticolinérgicos, ¿sí? Esto no se usa en el asma crónico, los anticolinérgicos, lo usamos en el asma agudo para que estimule la tos y cuando toses pueda respirar mejor, ¿sí? Luego también tenemos los corticoides inhalados. ¿Qué, doctor? Pero los corticoides inhalados no son antiinflamatorios, pero también tienen un efecto broncodilatador, los corticoides inhalados, ¿sí? Entonces también van a ayudar al control de la hiperreactividad bronquial. Y esto es interesante. O sea, que sí que un corticoide inhalado puede ayudar al control de la hiperreactividad bronquial. Bastante interesante. Pero también va a disminuir el edema, por lo tanto el componente obstructivo. Y aparte te bloquea el inflamatorio. O sea, date cuenta que el corticoide inhalado es un pilar brutal. También trabaja como un efecto broncodilatador. Claro, no es tan potente, inmediatamente vas a ver sus efectos, pero sí trabaja sobre la broncodilatación, ¿ya? Entonces, esto es interesante. En el componente antiinflamatorio, lo más llamativo son los corticoides. Bueno, los corticoides podrían ser, por ejemplo, en efectos antiinflamatorios, acá vamos a entender que los corticoides van a trabajar bloqueando toda la línea inflamatoria básica, ¿no? O sea, el corticoide te va a bloquear el TGLP2 que está fregada. Luego tenemos los antileucotrienos. Los antileucotrienos, por ejemplo, el Montelukast, trabaja sobre la vía antiinflamatoria también. Las cromonas, ¿no? Las famosas cromonas. Acá te lo pongo, antileucotrienos. Las cromonas también, ¿no? El cromoglicato va a bloquear a los mastocitos. También está en la vía inflamatoria. Entonces tú en tu cabeza, cuando yo digo mastocito, tú te imaginas todo lo que hablaba anteriormente de fisiopatólogos. ¿Te das cuenta? Luego van a haber fármacos, por ejemplo, que van a bloquear a la inmunoglobulina E. Por ejemplo, el omalizumab, que se utiliza en niveles muy severos. Entonces tú dices, claro, inmunoglobulina E está dentro de la fisiopatología. Entonces te das cuenta. O sea, es importante que entiendas que estos son los fármacos que uno va a mirar, ¿ya? Acá abajo te pongo nada más un efecto, ¿no? Normalmente, dense cuenta, ¿qué hacen los beta adrenérgicos, ¿no? Las catecolaminas. Van a trabajar sobre la célula. ¿Influye mucho esto? Sí influye. ¿De qué manera? De que de una u otra manera hay diferentes bombitas. Miren aquí, por ejemplo, la insulina. La insulina es estimulada por aumento de potasio, es inhibida por disminución del potasio, ¿sí? Y la insulina estimula también las bombitas a nivel de la zona celular, ¿no? Esto se relaciona mucho con los beta adrenérgicos, porque una complicación de los beta 2 agonistas, una de las complicaciones que uno vaya, digamos, a encontrar dentro de los tratamientos, justamente son los problemas de hipocalemia, ¿no? Que se puedan presentar. Entonces, esas vías, digamos, de componentes de estimulación hipocalémicos van a ser justamente porque son estimuladores de estas vías. O sea, les gusta meter potasio dentro de la célula, ¿no? Entonces, te lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque dentro de todas las complicaciones que más vemos cuando se hace uso y abuso de fármacos, estos componentes hipocalémicos se van a presentar bastante, ¿no? Ahora, estos son los fármacos que de una u otra manera van a ser responsables del tratamiento pilar que vas a manejar tú en el asma, ¿no?